Bueno, vamos a nuestro tercer caso de hipotiroidismo, que es Hashimoto, que ahí es un caso totalmente distinto a lo que estamos viendo. La T4 está implicada relativamente, porque lo que está sucediendo, Hashimoto se origina porque hay un exceso de hígado, o sea, mucho yang en el hígado. O sea, cuando hay mucho yang en el hígado, hay mucho calor en el hígado, la persona se enojadiza, está muy alterada, su yen, su cabeza está muy... Esto, el hígado, por una razón que ahora es media compleja de explicar, pero es así, daña la función del vaso páncreas. La persona tiene un exceso grande de preocupación, eso daña aún más el vaso páncreas y se genera un estancamiento del chi. El chi es una cosa que debe mover porque crea metabolismo, mueve la sangre. Si el chi se estanca hay un problema. El chi es una cosa movediza, es energía, tiene que ir moviéndose. Y bueno, genera un estancamiento de chi, intensifica el calor del hígado, daña el vaso cuando no funciona es encargado de la humedad en el cuerpo. Entonces se genera una acumulación patógena de humedad y eso sube al cuello. Y son los famosos anticuerpos tiroideos que atacan a la tiroides. Ahora bien, ahí todavía no hay Hashimoto. Hay Hashimoto solamente cuando se hace una ecografía de tiroides y la tiroides está afectada por esos anticuerpos que la atacaron, o en medicina china, este viento, calor húmedo. Viento, ¿por qué? Porque se movió hacia arriba. Todo lo que se mueve en medicina china se llama viento. Fue hacia el cuello. En medicina occidental, Hashimoto son anticuerpos tiroides atacando a la tiroides. ¿Sí? Son anticuerpos que se vuelven, es un autoinmune en medicina occidental. Es, son anticuerpos de la tiroides que en vez de hacer lo que tienen que hacer, se multiplican en forma no deseada, como una suerte de virus, entre comillas, y van hacia la tiroides. En medicina china, repasemos, es el chi de hígado que se estanca, genera un calor excesivo, daña el vaso genera humedad patógena, y el hígado en su yang que se hace grande va y lleva ese viento, calor, humedad a la tiroide, a la zona del cuello y crea inflamación. Ahí se produce Hashimoto siempre y cuando la tiroides es agredida. Porque si usted tiene muchos anticuerpos, tiroides, es un error común médico, así que estoy advirtiendo. Hay muchos anticuerpos tiroides, pero usted hace una ecografía de tiroides y la tiroides está perfecta, no hay Hashimoto. Hashimoto se produce cuando la tiroides es agredida por estos anticuerpos. Si no, es otro tema, es un tema del calor humedad, pero no fue al cuello, no fue a la tiroides. Entonces son temas distintos. Eh, Ahora, ¿qué hace la medicina occidental? Algo ridículo. Con Hashimoto puede bajar la T4, porque la tiroides se inflama por este viento humedad, puede generar un quisto tiroideo y dan T4. Que la T4 está normal, pues puede bajar la T4 de acuerdo al daño que hacen estos anticuerpos agrediendo a la tiroides. Ven como la tiroides es como un enemigo corporal, ¿no? Como un autoinmune. Entonces, ese tratamiento es distinto que las otras. Otras dijimos que teníamos que dar un tratamiento para subir el yang. Bueno, estábamos repasando T4, deficiencia de yang. Entonces hay que tratarlo para subir el yang de riñón y vasopáncreas. ¿Sí? La conversión de T4 a T3 también hay esa deficiencia. El vaso no tiene la fuerza, el vasopáncreas no tiene la energía yang para producir la conversión. Pero hay otro elemento más en la falla de T4 y T3, que el hígado es el contexto donde eso se realiza, porque se hace a las 11 de la noche, aproximadamente de noche, en horario de hígado, y el hígado produce, si bien no hace la transformación, produce el contexto, porque mueve la sangre, distribuye la energía. Entonces el hígado también falla. Entonces hay que evaluar ese hígado para ver qué se da. Por ejemplo, se suele dar esquisandra, en casos muy comunes, una hierba china muy importante, cada vez más conocida, que actúa como
es una hierba astringente, o sea que manda la energía hacia adentro. Es como una tapa, usted levanta el IAN por un lado y la esquizandra, aparte de acomodar energéticamente el hígado, de facilitar el aumento de sangre en el hígado, es como la tapa para que el IAN no se escape y se quede ahí, ayudando a los procedimientos y se ancle el IAN de riñón. Se trata el hígado junto con la deficiencia de T4 a T3, junto con la deficiencia de IAN de riñón y vasopa. Entonces, la deficiencia de T4 y la deficiencia de T4 a T3 son cosas parecidas, no son exactamente iguales. En las dos tenemos una deficiencia de vasopa. Y se suele, a todos estos dos tipos de hipotiroidismo tenemos que reforzar siempre la sangre, porque cuando hay deficiencia de IAN, la sangre siempre se daña, porque los procesos de la médula ósea necesitan esta energía metabólica IAN para proceder. Entonces siempre es conveniente dar hierbas que tonifiquen la sangre, por ejemplo, dátil rojo con longan. Dátil rojo es una cosa que todos deberíamos tomar, muy pocas personas tienen contraindicaciones, en forma de compota, porque nutre la sangre y la energía. Bueno, hay que mantener bien la sangre y levantar el IAN. Las fórmulas que se usan son distintas para estos dos tipos de hipotiroidismo. En el primero hay gradaciones de cuánto IAN falta a esa persona. Es como el combustible, ¿cuánto falta de eso? Mucho, poco. Porque puede haber grados de deficiencia de T4, puede faltar un poquito de T4, puede faltar mucho, puede haber casi nada. Entonces esos son grados de deficiencia de IAN de ese paciente. Lo que hacemos los médicos chinos es evaluar cuánto le falta y dar exactamente lo que le falta. Pero a grandes rasgos se trabajan dos fórmulas que reponen el IAN no tan violentamente y otra más violenta. Cuando el caso es muy extremo, hay que dar una hierba que se llama fusitán. El fusí es una hierba muy venenosa, que es la más fuerte para reponer la energía y el IAN mucho más que el ginseng. Y bueno, hay una fórmula llamada fusitán que es para casos graves, porque si la energía, la T4 bajó mucho, el IAN casi no está, va a haber mucho frío, la persona va a estar sin energía, internamente para todo lo metabólico y externamente también va a tener dolor en las rodillas probablemente, o las piernas no van a tener fuerza, y todo eso hay que reponerlo. Si es muy extremo hay que dar fusitán, y si es más suave hay que dar Shou Ping-Wang, que es una hierba, una fórmula parecida, más suave y que nutre el yin también. O sea, que nutre la sangre, al yin me refiero básicamente a la sangre y los líquidos orgánicos. Entonces ahí tenemos 2 grados. Y en la segunda es más común la deficiencia de yin también, entonces se da una fórmula que se llama en T4 a T3, se da Qin Kui Shen Wan, que es una fórmula mixta, que tiene hierbas que nutren el yang, la energía, el calor, y otras que nutren la sangre y los líquidos orgánicos. Generalmente la deficiencia de yang en la conversión de T3 a T4 es más suave que la de T4. El T4 puede ser peor, puede ser igual o menor o peor. Bueno, eso terminamos los 2 primeros tipos. El tercer tipo es Hashimoto, que podríamos decir que los 2 primeros tipos son de deficiencia porque falta energía ya en el paciente, y el tercer tipo se origina por un exceso de calor y estancamiento de chi en el hígado. La medicina occidental no tiene un tratamiento efectivo para Hashimoto. De hecho, el hipotiroidismo es una enfermedad más difícil de lo que creen. Hay hipotiroidismo por deficiencia de T4 que se curan en un mes de tratamiento y otros que requieren 6 meses, porque está afectada la sangre y el tiempo que requiere la sangre para equilibrarse son 6 meses. La medicina occidental a Hashimoto sigue dando levotiroxina. En Estados Unidos y España se implementó otra cosa que es más efectiva. Dan la hormona T3, que es problemática
de dar, porque acelera el metabolismo. Si usted le da mucho T3 a un paciente, empieza a acelerarse. Entonces, ¿qué hacen? Nos roban un recurso, toman el pulso, como los chinos, como nosotros, los que hacemos medicina china. Si se acelera mucho, bajan la dosis de T3. Y si falta acelerarse, porque la rapidez del pulso indica calor-frío. Entonces toman ese parámetro que está bastante bien. Pero esto en España y Estados Unidos. Igual dan T3 sintética, que trae problemas a un 30% de los pacientes. Los naturistas norteamericanos usan T3 de chancho biológica, que es orgánica y está viva, cosa que eso sería más adecuado. Bueno, nosotros en medicina china no necesitamos nada de eso. O sea, reponemos la función de la T4, generando más yang y armonizando el hígado y aumentando el yang de riñón y de vasopáncreas, hacemos que la conversión de T4 a T3 se haga bien. Y bueno, nos falta decir el tratamiento chino y después las preguntas. Si no los mareé demasiado, pido perdón si los mareé demasiado, porque es un tema muy complejo que trato de hacer una llegada. Si ustedes tienen una idea aproximada de cómo es esto, yo estoy más que feliz. El tema es bastante complejo. En Hashimoto lo que se dan son hierbas que apaguen el fuego, que desanden esa humedad, tonifiquen el vaso páncreas y desanden esa humedad patógena, y hierbas que saquen la inflamación y el calor humedad que está en la tiroides. Entonces hay una hierba que se llama Haisao, que es una alga que no es muy conocida acá. Yo estoy trayendo de China porque me parece muy importante que se empiece a usar. Y hablo no solo de gente, hablo de los médicos chinos, ¿no? El Haisao es una hierba que disuelve masas duras, por ejemplo, un nódulo tiroideo, porque Hashimoto trae muchas veces nódulos en la tiroides. A veces la deficiencia de T4 también trae, pero en Hashimoto más a menudo. Y esta Haisao disuelve los nódulos tiroides. Disuelve masas, saca humedad patógena. Entonces hay una fórmula que se llama Haisao Shushukutan. Haisao Shushukutan. Que tiene Haisao, un par de algas más y hierbas que básicamente nutren el riñón y desandan el estancamiento del chi de hígado, la humedad patógena, el calor que había en hígado. Bueno, esa fórmula resuelve todos los temas de Hashimoto. Ahora, la Haisao es una hierba muy estimulante de la tiroides, es indicada incluso en la falta de conversión de T4 a T3, y es indicada en la deficiencia de T4. Es una alga con mucho yodo y muy activadora de la tiroides. En Hashimoto también hay que suplementar yodo, pero no en tanta cantidad como en deficiencia de T4. Bueno, esta es la exposición. Es una enfermedad completamente difícil. Los libros de acupuntura generalmente no tiran protocolos para Hashimoto, para ningún tipo de tiroidismo. Está hipertiroidismo, que es la enfermedad inversa, donde hay exceso de valores tiroides. O sea, acá es una enfermedad por deficiencia, hay deficiencia de los valores tiroides. Y no está, hay acupuntura para bajar los valores tiroides, o sea, hipertiroidismo, y para hipotiroidismo se hacen los tontos y no ponen, porque en verdad es una enfermedad muy difícil de tratar solo con acupuntura. Es bastante más complejo el tratamiento. Aunque hay personas que tienen una carencia alimenticia o su yang decayó no muy pronunciadamente y con un tratamiento leve se reponen. Hay muchos de eso y hay muchos que requieren un tratamiento muy exhaustivo, muy preciso, para que los valores de T4, T3 y la calidad de la T3 sea exacta. Y Hashimoto requiere un tratamiento muy específico. Bueno, yo pasaría a la parte de las preguntas, aunque tengamos que ir al comienzo de nuestro Por, guión. por ahora no hicieron muchas preguntas,
Pero lo que sí podríamos aclarar, que vi que se cortó en esa parte, es cómo afecta en el yin y en el yang el tipo uno, tipo 2 y tipo 3 del hipotiroidismo, ¿Cómo afecta qué cosa? desde el punto de ¿Cómo vista yin y afecta yang, los síntomas? Ah, claro, bueno, y en el, el, y el el tipo de tratamiento, T4 porque y el deficiente hay una tratamiento deficiencia. también. Bueno, tratamiento es herbal, básicamente, de la fórmula que expliqué. Bueno, en el T4, la deficiencia de T4 hay una deficiencia de IAN. Hay que evaluar también si la sangre está afectada y tonificar sangre. Entonces teníamos dos fórmulas, Joe si la deficiencia de IAN no es gravísima, y teníamos Fusitan si la persona ya está colapsada, no tiene energía, el frío es terrible, hay edemas en todos lados. Esto quiere decir que la energía IAN colapsó y la tiroide también colapsó, o sea, no genera T4, y si no genera T4 no genera T3 y no hay estímulo metabólico celular. Entonces esa persona necesita una fórmula fuerte, como la Fusitan, que le va a dar mucho IAM junto para que arranque, si no, no arranca. Si usted a esa persona que tiene tal déficit de IAM le da poquito, poquita energía IAM, no va a alcanzar. En verdad es sutil el tema, cada paciente por ahí necesita un intermedio entre las dos formas, porque hay que ver cuánta energía, la pregunta es cuánta energía IAM le falta a esa persona. Por eso el diagnóstico. Si no sería fácil. A este le doy este, en esta enfermedad le doy este. En verdad hay un cliente de hongos que vino a una charla que se quedó contento con la charla, pero después me pregunta, él tuvo un problema de estancamiento de sangre con la AstraZeneca, con la vacuna AstraZeneca, y me pregunta que le dé esto, que leyó por ahí que tal hierba beneficia de salva para los coágulos, y en verdad eso no es así. No es que eso hace esto, hay que ver qué temperatura se le da a esa hierba, cuánto yan necesita, cuánto yin. Hay hierbas yin que disuelven los coágulos, hay hierbas yang que disuelven los coágulos, o sea que aumentan el yan y disuelven los coágulos, y otras que aumentan el yin y disuelven los coágulos. Entonces, en el fondo, no es tan esquemático. Hay que ver a esa persona cuánto ya necesita y nosotros tenemos que armar la fórmula para esa persona, no en general. Y bueno, medio esta persona me parece que se molestó porque creyó que yo no le quería decir. En verdad, la medicina china, esto es un elemento de una charla de divulgación para ver cómo se trata una enfermedad de la medicina china. Pero en verdad, la medicina china necesita un paciente. Y un paciente significa un diagnóstico. Y un diagnóstico significa saber cómo están todos sus órganos, su energía y su energía yin de cada órgano. Y ahí, cuando se tiene eso, se da el tratamiento exacto para esa persona. Pero este muchacho no lo entendió, parece. Él quería que le dé algo en general sin que lo revise, sin que tenga un diagnóstico cierto. Algunas veces se puede, a veces con personas al interior que no puede viajar, se hace un interrogatorio muy exhaustivo y con eso uno está bastante aproximado. Pero eso hay que hacerlo. Bueno, después con T4 a T3 es otra fórmula, se llama Shinkui Shenkiwan, que nutre el yang y nutre el yin, la sangre también, y se da esquizandra, en el caso de que el hígado no esté a punto ahí en la conversión, porque el hígado, si está estancado o tiene deficiencia, va a relentar el proceso de la conversión de T4 a T3 y puede fallar. Eh, Puede ser que haya un estancamiento y haya que dar otra hierba, por ejemplo una chaiju o la adecuada para ese caso. Y en Hashimoto, la fórmula es esa que habíamos dicho, Haisao Yukutam, que es la que cubre todos los aspectos, el estancamiento de chi de hígado, la humedad patógena que se genera en el vaso páncreas y la ascensión de esa humedad calor en la tiroide que genera los problemas de inflamación en la tiroide, ¿no? Y después puede ocasionar una baja en la T4
que la tiroides está inflamada. Vuelvo a recordar, Hashimoto existe en tanto y cuanto una ecografía de tiroides diga que la tiroides está inflamada, muestre que la tiroides está inflamada, para ser más preciso. Si los anticuerpos altos, muchos médicos dicen hay anticuerpos altos, ya hay Hashimoto. ¿Y qué hacen? Dan T4. Bueno, una barbaridad. Pues el origen de Hashimoto no es la T4 baja. La T4 baja se da por el ataque de los anticuerpos a la tiroides. Y ese ataque se corrobora cuando se ve la tiroides inflamada en la ecografía. Si no, no se sabe si sucedió eso. Bueno, no sé qué más. ¿Quieren preguntar? No, preguntas. No vi en el chat todavía. Pero Bueno, lamento lo complejo del tema, pero mi intención es acercar todo esto, aunque sea como una suerte de curiosidad para ir profundizando, para ver que hay enfermedades como estas que tienen solución desde otro punto de vista. En verdad, ser hipotiroideo es complicado, en este país aún más, en otros es menos complicado, pero no deja de ser complicado también. Entonces, quiero dar un acercamiento a poder entender esto desde otro lugar, un poco más profundo, yendo a las causas que generan. sí, sí, muy interesante la verdad, Claudio. No, no hay preguntas de momento. Bueno, por ahí los maría a todos, pido disculpas, pero el tema es así medio complejo. Es solo un intento de hacerlo bajar a tierra. Pero, pero bueno, el mensaje puede ser desde la medicina china todo esto se puede tratar. Hay tratamientos para los 3 tipos de hipotiroidismo. Se necesita en lo posible un diagnóstico exacto. Y eso. Bueno, se puede decir que la deficiencia de T4, hay un elemento de la acupuntura que es útil, que es moxar, o sea, dar calor a ciertos puntos de acupuntura para estimular el funcionamiento renal y basal. Y bueno, eso ayudaría, es un coayudante a tratar la enfermedad, no es que con eso se arregle. Y bueno, podemos hacer, repasar así para ir cerrando. ¿Cómo? Para ir Sí. cerrando, digamos, podemos repasar como bajándolo a tierra sin tanta información, las causas energéticas desde la medicina china. Bueno, los 2 primeros tipos de hipotiroidismo es una energía de yang deficiente, o sea, recordemos que yang es energía más calor, eso provoca una baja metabólica en el riñón, riñón energético, que quiere decir médula. Eso, el riñón energético regula la médula, las suprarrenales, la energía sexual, todo eso decae. Y ahí hay un corazón energético, en el riñón energético, se llama Micmen, que manda yang para todo el cuerpo, ¿verdad? Es como la pila del organismo. Eso decae cuando hay deficiencia de yang. Y decae el páncreas, el vasopáncreas, como llaman los chinos, que genera energía hacia el pulmón para generar una energía junto con el oxígeno que va con la sangre. Y otra energía que en los alimentos es un chi nutricional que se toma de los alimentos, y al decaer esas 2 funciones, en verdad hay una deficiencia yang del páncreas y del riñón, y eso trae toda una baja del metabolismo general, que trae una baja del metabolismo en la tiroides, que no tiene energía para fabricar la T4. Al no tener energía hay que reponer, básicamente hay que reponer esa energía. Esa es en los 2 primeros casos, del T4, de falta de T4 y la conversión de la T4 a la T3. Ahí se suma que el hígado puede no estar a punto y ralentiza los procesos y genera
un agravamiento donde falla la conversión de T4 a T3. Por eso, si van a un endocrinólogo, hay que pedirle el estudio de T3 inversa para corroborar si la T3 que estamos produciendo sirve para algo o no sirve para nada. Y el último, Hashimoto, hay un exceso de hígado, es por razones emocionales generalmente, o también puede ser dietética, pero más común por emociones, se estanca la energía del hígado, produce un calor excesivo, daña al páncreas, el páncreas no funciona bien y no metaboliza la humedad y la humedad queda estancada. Y ese fuego en el hígado, ese calor en el hígado se hace tan grande que va para arriba y lleva la humedad patógena para arriba y genera un calor patógeno con humedad que va al cuello y a la tiroides, y eso serían en medicina occidental los anticuerpos tiroideos que atacan a la tiroides. Y generan inflamación, y cuando la tiroides está dañada, genera la baja de la T4. Pero el patrón no es la baja de la T4, sino la inflamación de la tiroides y los anticuerpos tiroideos altos, números exorbitantes. Los anticuerpos solo tiroideos y números exorbitantes no indican que hay Hashimoto, porque Hashimoto es cuando esos anticuerpos en números exorbitantes atacan a la tiroides. Ahí se produce Hashimoto y la tiroides está inflamada. Si no hay inflamación de tiroides, no sucede.